Vamos a hablar ahora de los modos de operación de nuestro microcontrolador. Esto es importante porque nos da pie a la idea de poder trabajar con un sistema operativo con distintos niveles de privilegio. El procesador tiene dos modos de trabajo. El primero de ellos se llama handler y el segundo se llama thread. El handler es un modo privilegiado que tiene todas las opciones de acceder a todos los recursos y a todos los periféricos y que es el que se utiliza cuando se gerencian excepciones. ¿Qué son las excepciones? Y que lo vamos a ver en un rato. Las excepciones son un concepto más amplio que las interrupciones. Si bien las interrupciones están dadas por el mundo exterior, puede ser un timer, puede ser una tecla que se oprime, puede ser un motor que llega a su fin de carrera, etc. Las excepciones involucran a las interrupciones, pero también a eventos internos, como puede ser, por ejemplo, acceder a una zona de memoria no permitida, generando una falla de memoria, y puede ser también una situación de emergencia debido a un problema de un código de operación inexistente, lo cual está indicando que el programa se perdió y leyó memoria entendiendo como código de operación aquello que no lo era. Entonces, en ese caso, cuando se salta a una excepción, el procesador tiene todos los atributos para acceder a cualquier recurso. Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque normalmente las tareas van a trabajar en el modo thread. El modo thread está pensado para ejecutar software escrito por el usuario. El modo thread tiene también dos modos de trabajo. El modo thread privilegiado y el modo thread usuario, en el cual no tiene privilegios. Entonces, en este caso, tenemos la posibilidad de escribir funciones, tareas, que sea, por ejemplo, algo simple y sencillo, como por ejemplo barrido de teclado, actualización de display o lectura de puerto serie, escritura de USB, etc. Y que por un lado nos van a permitir a nosotros cumplir con aquello de keep it short and simple, es decir, dividir el proyecto, el coso que habíamos dicho, en pequeños cositos y que esos sean manejados como subrutinas o mucho mejor ahora como funciones o tareas, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esas tareas escritas para manejar teclado, display, son funciones simples que no tienen que tener demasiados recursos y deben estar impedidas de mandarse macanas, como por ejemplo acceder a periféricos que no corresponda acceder o acceder a zonas de memoria que no corresponda acceder. Entonces ahí tenemos restricciones, con lo cual el modo thread no privilegiado o thread usuario será destinado, restringido a las tareas de aplicación. La palabra handler, que quiere significar manejador, conductor, está reservada para entonces excepciones, y thread, que también la traducción es hilo, y esto se usa bastante en sistemas de cómputo, está refiriéndose a una tarea, a una función, a un pedacito del programa general. Entonces tenemos la opción de thread privilegiado y thread no privilegiado. Entonces el concepto de thread no privilegiado o thread de usuario quedó bastante claro cuando, por ejemplo, no queremos de que nuestra rutina de atención de teclado se mande demasiadas macanas, pero la pregunta es: ¿para qué el modo thread privilegiado? Bueno, eso se reserva para ciertos casos, como por ejemplo en el momento del arranque del procesador, después del reset, el procesador tiene que amanecer en un modo que no es un modo de excepción, pero tiene que ser un modo en el cual tenga privilegios, como por ejemplo para poder programar todos los registros del sistema y acceder a zonas de memoria
que después las tareas no van a acceder. Entonces, esa es la utilización del modo thread privilegiado, fundamentalmente para el momento del arranque. El registro de control va a ser quien se encargue de seleccionar en qué modo se trabaja. Y recordemos que esto es importante para recalcar y destacar de que cuando nosotros entramos en una excepción, podemos venir de cualquiera de los tres estados. Podemos venir desde el estado handler, porque estábamos ejecutando una rutina de atención de interrupción, por ejemplo. Podemos venir del modo thread privilegiado, porque estábamos en una rutina de inicialización, por ejemplo, o podemos venir del modo thread no privilegiado, es decir, modo usuario. Entonces, pasamos de cualquiera de los tres estados al modo handler porque apareció una excepción, y luego tenemos que volver a ese mismo estado, al mismo estado del cual partíamos, de manera que tendremos que guardar, y eso lo veremos más adelante, en algún lado, en algún registro, de dónde partimos para saber de dónde volver, a dónde volver. Entonces, en el modo no privilegiado, el software tiene acceso limitado a las instrucciones, como por ejemplo MSR es acceder la lectura la lectura del registro de estado, de leer la palabra de estado del procesador, esa que estaba representada por el PSR, el registro de estado del programa, y entonces el modo privilegiado no puede acceder a ella porque le permitiría cambiar el modo de trabajo. Entonces eso no debe suceder, porque cambiar el modo de trabajo podría significar darle privilegios y mandarse macanas. No puede acceder a los timers importantes del sistema, por ejemplo, al controlador de interrupciones o a la parte, al System Control Block, que es justamente donde están todos los registros de control del procesador. También podrá acceder a algunas zonas de memoria y a algunos periféricos, no a todos, y el software no privilegiado se ejecuta en un modo de trabajo que se llama no privilegiado, lo cual es razonable. En el modo privilegiado, el software tiene acceso a todas las instrucciones y todos los recursos. Aquí vemos bastante claramente lo que estamos diciendo. El modo privilegiado va a estar reservado fundamentalmente al concepto de sistema operativo. Entonces, el sistema operativo va a ser el que tiene acceso a todos los recursos, a toda la memoria y a todos los periféricos. Entonces, asociamos handler mode con supervisor. Esto se va a llegar cuando se produzcan abortos de programa, por ejemplo, por acceso a hardware inapropiado o problemas con los bases o instrucciones no existentes o problemas de memoria, con interrupciones o con el reset, porque acá es algo interesante. Vamos a ver que el reset se va a trabajar como una interrupción. El modo no privilegiado es el modo en el cual trabaja nuestro código las funciones de la vida cotidiana, barrido de teclado, acceso a display. Y vamos a tener algo novedoso, que es el system call, que es una instrucción que equivale a lo que en otros microcontroladores se llama software interrupt, es decir, una instrucción que me va a permitir pedirle al sistema operativo, es decir, vendría a ser como si aquí estoy golpeando la puerta del sistema operativo para decirle a través de algún registro quiero hacer tal actividad, y el sistema operativo será el que autoriza o no, o hace él mismo esa actividad que le estamos pidiendo. Entonces, el modo no privilegiado, no podemos acceder a ciertos registros, no podemos acceder a ciertas posiciones de memoria, no podemos acceder a ciertos periféricos. Entonces, tenemos que pedirle desde el modo usuario o thread mode, le tendremos que pedir permiso al sistema operativo por medio
de una instrucción que se llama System Call, que también se la llama Software Interrupt. Es decir, es una interrupción, es un código de operación que me permite decirle al sistema operativo quiero hacer tal cosa. Y acá tenemos la memoria de datos y de instrucciones compartida y que tendrá que ser asignada por el sistema operativo para cada tarea y para cada ejecución. Aquí tenemos entonces el conjunto de registros que habíamos visto en las clases anteriores, que son los 16 registros, y en el modo, esto sería para el modo supervisor, el modo handler, mientras que para el modo usuario tenemos un puntero a la pila especial. Entonces, este MSP significa Main Stack Pointer, puntero a la pila principal, y este sería el Process Stack Pointer, el Stack Pointer para las tareas, para las aplicaciones. Es decir, son dos punteros a la pila distintos. Este puntero a la pila lo va a manejar el sistema operativo normalmente, entonces el sistema operativo tendrá su propia pila a la cual en el modo usuario no se puede acceder, y cada tarea del modo usuario tendrá su propia pila y por lo tanto tendrá su propio valor del puntero a la pila. Entonces será, en este caso, cuando se conmuta de estado, automáticamente se conmuta de puntero a la pila. ¿Cómo es que se conmuta de estado? Del modo thread se pasa al modo handler, por ejemplo, a través del software interrupt. Entonces, cuando se ejecuta el software interrupt, amanecemos con el nuevo puntero a la pila. Es decir, partimos con el process stack pointer y llegamos con el main stack pointer. Y nuevamente, cuando volvemos, cuando terminamos la función de la rutina de atención de excepción, entonces al retornar, sabiendo cómo retornar, que es un tema aparte, automáticamente se nos habilita el process stack pointer. Entonces, cuando cambiamos de modo de trabajo, se cambia el puntero a la pila en forma automática. Acá tenemos el resumen. Entonces, el modo privilegiado puede ser el handler en excepción o el modo thread privilegiado, que es el que utilizamos normalmente en el momento en el cual estamos haciendo la inicialización después del reset. Y el modo user, es decir, no privilegiado, solamente lo tenemos en el modo thread, porque vemos que el modo de excepción no tiene modo no privilegiado. Entonces la excepción solamente puede correr en el modo handler. Acá tenemos un diagrama de estados bien claro al respecto. Cuando arrancamos, cuando amanecemos, aparecemos en el modo thread privilegiado, con la idea de que acá estamos iniciando registros, periféricos, etc. Tenemos que tener acceso a todo. Cuando terminamos con esa inicialización, por ejemplo el sistema operativo termina con esa inicialización, pasa al modo usuario para empezar a ejecutar las tareas. Dijimos barrido de teclado, actualización de display, comunicación serie, etc. Fíjense que no tengo forma de retornar al modo thread privilegiado. Entonces la única forma que tengo de tener privilegios es a través de una excepción, que sería o bien una interrupción o bien un software interrupt. Entonces paso al modo handler privilegiado, sistema operativo, y el sistema operativo, cuando termina su actuación, entonces volverá o al modo thread privilegiado o al modo user thread, de acuerdo con las características de donde haya partido. Entonces, si partió del modo user thread, es habitual que vuelva al modo excepción. Que vuelva al modo user thread. Si partió del modo thread privilegiado en el proceso de inicialización, es habitual que vuelva al modo de thread privilegiado. Entonces fíjense que dije que es habitual porque hay ciertas excepciones a esta regla que vamos a ver un poco más adelante. Acá lo vemos bastante en un diagrama temporal. Entonces arrancamos en el modo thread privilegiado, el código de inicialización. Entonces cuando se termina la inicialización del sistema operativo, pasamos al modo user thread. Entonces ahí estaremos ejecutando las tareas y aparece, por ejemplo, un timer. Ese timer
es el que corresponde a lo que llama el SysTick, el timer asociado con sistemas operativos. Entonces pasamos al modo de excepción, al modo de handler, producto de la interrupción o del software interrupt. Ahí entonces terminamos nuestra actuación en el modo privilegiado handler y volvemos al modo usuario. Entonces con esta vuelta al modo usuario seguimos trabajando y luego pasamos nuevamente por un SysTick o por algún evento, pasamos nuevamente al modo handler y luego eventualmente el modo handler puede, si lo desea, volver al modo thread privilegiado. Entonces este es el caso en el cual en la rutina de handler, en la rutina de atención de la excepción, se toma la decisión de no volver al estado inicial, sino que se toma la decisión aquí de volver al modo thread privilegiado. ¿Por qué puede ser? Y bueno, porque no alcancé a realizar en el modo de handler todas las tareas que quería hacer, entonces creo una tarea en el modo thread privilegiado para poder terminar lo que no pude hacer aquí, ya que tengo ciertas restricciones de tiempo. Es decir, no puede ser que una excepción dure demasiado tiempo. Conclusión, el modo handler, como tiene todos los privilegios, puede decidir a qué modo volver. Volver al modo del cual provino, que sería en este caso, aquí, o volver o ir a un estado distinto porque tomó esa decisión.